olía a carne, no fresca, ni carroña, ni carne de cocina, sino de la que se pudre bajo la piel, incapaz de escapar. El cuerpo del príncipe estaba hinchado y ennegrecido, sobre todo alrededor del abdomen y el cuello. Bajo las uñas resumaba pus turbio, mezclado con sangre negra. Los criados cambiaban cada día, pero ninguno se quedaba más de una noche. Algunos huían, otros enfermaban. Uno se ahorcó en los establos. El otro murió frente a la puerta de la habitación, con los dedos atrapados en la cruz que llevaba al cuello. No se conserva ningún nombre, solo inscripciones en el libro del secretario: muerto en acto de servicio y no renovado. El mendigo de más edad, Semyon, apodado Quiet, ordenó sacar todos los iconos de las habitaciones. El príncipe escupió sobre ellos, gritando que Dios escribía letras en su piel. Para entonces, su espalda estaba cubierta de llagas, bolsas supurantes, algunas tan profundas como 2 dedos. Reventaban por sí solas, desprendiendo un olor agridulce que provocaba náuseas a los guardias. Un guardia defecó en sus pantalones y se negó a subir al primer piso. Fue enviado a un monasterio. Más tarde, el monasterio informó: ya no habla. Se limita a señalar el techo con la mano. Un agente de Livonia, oculto bajo la apariencia de un empleado auxiliar, escribió en un informe: el estado de salud del gran duque se está deteriorando. Su cuerpo está decayendo. Tiene miedo hacia los espejos. Tiene prohibido sacar la basura durante el día, solo después de la puesta de sol. Dice que la luz trae la oscuridad. No explica quién es. A finales de noviembre, los rumores sobre la enfermedad del príncipe empezaron a extenderse en los círculos exteriores. Uno de los boyardos, Mikhail Shuisky, intentó establecer contacto directo con el embajador lituano. Las negociaciones no tuvieron lugar. Shuisky fue encontrado por la mañana en el hielo del río, con las piernas rotas y la boca ensangrentada. El empleado anotó: probablemente una caída. Sin embargo, la boca había sido rellenada con trapos. A partir de entonces, el acceso al paciente estuvo severamente restringido. Ni siquiera la esposa, la princesa Elena, podía entrar sin permiso del consejo. La propia princesa, según los informes, estaba asustada y rezaba sin cesar. El monje Teófanes fue llamado 2 veces para consagrar las cámaras, pero tras el segundo rito cayó enfermo. La piel de su rostro se manchó y su lengua se cubrió de manchas. 3 días más tarde, murió en un delirio, gritando que los muertos estaban sentados en la cama del príncipe. 2 novicios lo confirmaron. Tras su muerte, se cerraron las puertas de la habitación durante 24 horas para limpiar el suelo. Según un joven curandero, en esta época, Basilio III ya no comía la comida que tenía en las manos. Exigía que le trajeran la comida al suelo como a un animal. Solo comía vino preparado con canela y vinagre y pan masticado por un sirviente. Todos los demás alimentos los consideraba venenosos. Un día, ordenó que arrancaran la lengua a un cocinero que había salado la sopa. Le trajeron la lengua en una bandeja, la miró durante largo rato y luego ordenó que la tiraran. Ese gusano. El príncipe sufría constantes dolores de estómago y fiebre que alternaba con escalofríos. Los médicos sospecharon que se trataba de la peste, pero no se atrevieron a anunciarlo públicamente. Así que le prescribieron sangrías. Primero 1 taza al día
luego 2. Al cuarto día de iniciado el procedimiento, la piel de los antebrazos del príncipe empezó a desprenderse. La sangre se volvió negra y espesa. Olía a azufre. Uno de los aprendices de sanador se desmayó. Fue expulsado de la ciudad. Según el Registre du séjour dans la Maison du Grand-Duc, redactado por el escribano Clément, en diciembre el príncipe vio una sombra con un sudario sobre los ojos, de pie junto a la cabecera de su cama. La golpeó 3 veces con su bastón antes de darse cuenta de que estaba golpeando una almohada. Entonces prohibió que nadie le tocara. Incluso los ungüentos se aplicaban con un palo de madera envuelto en un paño de lino. Las habitaciones no estaban ventiladas. Las ventanas estaban cubiertas con tela negra y las puertas con cera por dentro. Uno de los guardias dijo: «Dentro no huele, apesta. A veces es como a cabra muerta, otras como a cuero sucio tirado en orina». Varios guardias cayeron enfermos. Algunos se marcharon a los pueblos habiendo jurado no hablar. Uno de ellos apareció ahorcado 15 días después. A principios de enero, el estado del príncipe empeoró. Ya no reconocía los nombres y repetía a menudo que ya estaba muerto y que su cuerpo se estaba acabando. Ordenó que llamaran a criados que llevaban años muertos. Hablaba a rincones vacíos. En la pared de su habitación había una inscripción arañada con las uñas: «No llames a la luz, miente». Se descubrió al cambiar las sábanas al tercer día de un ataque de gran mal. Mientras tanto, empezaron a circular rumores en Moscú. Se murmuraba que el príncipe estaba maldito. Los comerciantes depositaron carbón en el umbral del coro. En las paredes del Kremlin empezaron a aparecer notas. Un salmo para el alma del podrido. Los papas guardan silencio. El obispo no mencionó el nombre del príncipe en la liturgia dominical. Uno de los protodiáconos fue desterrado por recitar una oración irrelevante por la salud. Por la salud. Se dice que mencionó 2 veces el nombre del príncipe y la vela se apagó. En esta época, la actividad de los boyardos se intensificó en la capital. En particular, los Sheremetev y los Belsky. Corrían rumores de reuniones secretas. Algunos de sus amigos comenzaron a abandonar la ciudad. Los anales indican que en el consejo se planteó la cuestión de la sucesión al trono, pero los documentos relativos a este asunto fueron eliminados del registro de reuniones. Se sabe, sin embargo, que el príncipe se negó a firmar el decreto sobre el traspaso de poderes. Declaró que todavía no ha nacido nadie que pueda ocupar el trono como yo. En la 4ª semana de enero apareció la gangrena. Primero en el pie, luego en el muslo. La carne empezó a separarse en capas. La piel se ennegreció y el pus se filtraba cuando se movía. Nunca lo habían lavado. Simplemente lo rociaron con vinagre. Las vendas fueron retiradas con la carne. Un trozo de carne se pegó a una de ellas. El escriba escribió. Se rió. Dijo: «Este es mi impuesto». Fue entonces cuando empezaron a deshacerse de su cuerpo. El primer médico partió hacia Novgorod. Los monjes pidieron que no los llamaran más a las habitaciones. Uno de ellos afirmó haber oído al príncipe hablar con voz de mujer. Otro dijo que la habitación olía a cera, como una tumba antes de una autopsia. Entonces las puertas se sellaron y solo un anciano y un sirviente mudo montaron guardia.
El príncipe dejó de hablar, movió los labios, susurró. El escriba descifró las palabras: me he convertido en una piel a través de la cual susurra Dios. Se inscribió en una tablilla, pero ésta desapareció a la mañana siguiente. A mediados de febrero aparecieron ataques epilépticos. Los médicos supusieron que se trataba de un envenenamiento de la sangre. Su pulso era débil, sus ojos turbios. Apenas se movía. Solo podía levantarse sobre los codos y gemía. El último día, esta parte del expediente menciona que, mientras se cambiaba de ropa interior, se le escapó aire del pecho con olor a cadáver. Pero seguía respirando. La tarde del 14º día, el príncipe temblaba por todo el cuerpo. El médico de la puerta no se atrevió a entrar hasta que se rociaron los umbrales y se celebró un oficio de oración. Los médicos se preguntaban si se trataba de un estremecimiento de muerte o del comienzo de una nueva fase de putrefacción. Su rostro se ensombreció, sus pómulos se hundieron y sus ojos se entornaron, revelando solo una película blanquecina. No parpadeó, ya no sangraba, pero de la herida del cuello se filtraba pus gris. Según un informe atribuido a Cross, el olor se hizo insoportable. Era como si los muertos de su interior ardieran en un pozo húmedo. Los intentos de aliviar su sufrimiento fueron en vano. Las vendas se humedecieron y se despegaron del cuerpo. Cuando un criado le quitó la venda del pecho, quedó un trozo de carne en la tela. Gritó, pero el príncipe se limitó a girar la cabeza y sonreír. Esta sonrisa es descrita por 3 testigos diferentes, cada uno de los cuales menciona que el rostro no era el del príncipe. Al día siguiente, el sirviente escapó, después de haberse roto los 2 dientes delanteros contra el marco de la puerta. Está escrito: dijo que había gusanos en los dientes del príncipe y que pasaron por encima. Mientras tanto, en Moscú había estallado una hambruna. Los rumores de enfermedad se extendieron rápidamente. La gente murmuraba que el príncipe estaba maldito y que, con él, todo el principado se pudriría. Varias mujeres arrojaron pollos muertos a las puertas del Kremlin. Se pensaba que esto las protegería del espíritu pasajero. Los servicios comenzaron a acortarse y se evitó mencionar el nombre del príncipe en las oraciones. Un arcediano, que mencionó su nombre en un sermón, fue golpeado por los feligreses y arrojado al pórtico. El escriba anotó: el pueblo teme más, no la muerte del príncipe, sino el hecho de que no muera. Cundió el pánico político. Las familias boyardas se reúnen en coros privados, cuchicheando sobre la división de poderes. Nadie se atreve a decir una palabra en voz alta. Sucesión al trono. El menor Iván es demasiado joven. Elena, la princesa, está detenida, oficialmente por motivos de defensa. En la práctica, para impedir que actúe por su cuenta. Algunas fuentes indican que Glinsky fue a verla en secreto en 2 ocasiones. Fue él quien más tarde fue visto negociando con los lituanos. Salió de su despacho con un pañuelo ensangrentado y guardó silencio. Para entonces, el dormitorio del príncipe se había convertido en un lugar aislado. Las ventanas estaban cubiertas con trapos y los huecos de las puertas con cera de abejas. Solo el obispo Joaquín daba permiso para entrar en la habitación, y él mismo no entraba nunca. Un criado mudo y un viejo novicio con los ojos vendados estaban de guardia. Los monjes
Recitaban salmos en círculo, pero solo en voz baja, para no despertar al príncipe. Creían que su alma aún no había abandonado su cuerpo, pero que ya no era suya. He aquí un testimonio escrito. Durante la noche oí un ruido de arañazos, como si el príncipe estuviera arañando el suelo. Pero hace 3 semanas que no se mueve. Otra nota. Alguien estaba de pie en la puerta, todo de negro. No se le veía la cara. Desapareció al cabo de 1 minuto. Estas notas fueron destruidas, pero se guardaron copias en los archivos de la Orden de la Embajada. A mediados de diciembre, el príncipe empezó a emitir sonidos apagados, no palabras, no gemidos. Se oía cómo el aire salía de sus pulmones a trompicones. Olía a hierro podrido. Por la noche, cuando uno de los criados vino a cambiar la vela, el príncipe se movió. Levantó la mano, señaló la imagen del Salvador en la pared y susurró: «Está esperando». La vela se quebró y la llama se apagó. Más tarde, el testigo fue reconocido como sufriente y desterrado a un monasterio. Por orden de los médicos, empezaron a frotarle con vinagre, miel y sal, pero la piel empezó a desprenderse en jirones. Su muslo izquierdo estaba desnudo hasta el hueso. Un gusano salió del punto detrás de su oreja. El médico escribió: «Vivo, mirando, no parpadeéis». La carne es como salmuera, pero respira. Es la tercera vez que se confirma que, a pesar de la putrefacción casi total del cuerpo, el príncipe conservaba la conciencia. Podía oír, mover los dedos y a veces apretar el puño. Al mismo tiempo, el obispo Joaquín llamó a la ciudad a un hombre especial, un antiguo monje con mala reputación, acusado de brujería. Entró en casa del príncipe por la noche y permaneció allí 2 horas. Salió pálido. Dijo: «Él no sabe que está muerto, pero está muerto». Al día siguiente, lo encontraron arrodillado ante los muros del Kremlin, sin ojos. El estado de la capital está al borde de la revuelta. Circulan rumores de que el príncipe ya está podrido, pero lo gobierna un demonio. Los comerciantes se marchan. Los embajadores evitan las reuniones. El agente Livonio Cross escribe en un informe: «Si muere, es posible una masacre. Si no muere, comenzará de todos modos». Y el príncipe aún respiraba. A finales de diciembre, su temperatura corporal había descendido a un nivel apenas perceptible. Yacía en su propia descomposición, cubierto con una tela escocesa, empapado no de ungüentos, sino de restos de secreciones de pus. Los médicos no volvieron a acercarse. Le administraron las últimas curas con una espátula de madera. Dejó de moverse, no habló, pero siguió mirando. A través de la rendija de la puerta. Ese fue el final de la segunda parte. Si lo desea, voy a ir directamente a la tercera parte. Se cuenta que a principios de febrero, el príncipe yacía en la manta que había utilizado en su boda con Helena. Llevaba mucho tiempo empapada de sudor, vino y medicinas, y ahora olía a aceite rancio y a madera vieja. Lleva 4 semanas sin levantarse. Tiene las comisuras de los labios agrietadas y la piel de las manos está gris y empieza a desprenderse. Uno de los médicos autorizados a examinarlo escribió en su informe: «Los dedos son como juncos, se rompen al menor roce. La sangre es espesa, negra y huele a grasa». Más tarde, nunca se encontró al curandero. Corría el rumor
de que lo habían ahogado en una pila por miedo a propagar la enfermedad. Los monjes sugirieron alternar oraciones y sangrías. Primero, una taza al día, luego 2. Al tercer día de iniciar este procedimiento, el príncipe empezó a asfixiarse. La almohada sobre la que estaba tumbado tuvo que ser cambiada 2 veces. Un líquido goteaba por debajo de su cabeza y se filtraba entre sus plumas. «O son sesos o es pus», dijo uno de los criados, luego vomitó y perdió el conocimiento. Se lo llevaron y murió. Los criados empezaron a ponerse vendas empapadas en abeto y vinagre sobre la cara. Nadie entraba en el dormitorio sin que se lo ordenaran. Mientras tanto, el pánico se apodera de la ciudad. Los plebeyos murmuran que la enfermedad del príncipe es un castigo por las ofensas del país y que se extiende como una polilla por el tejido de la capital. Mujeres descalzas recorrían las calles portando iconos y ramitas de cerval. Las iglesias empezaron a celebrar ritos especiales de exorcismo. En una nota al metropolita, el archimandrita Simon escribió: «La ciudad no está infectada por el cuerpo, sino por el espíritu del miedo. Nadie reza por la salud, sino por la jubilación». En el Kremlin se debaten las opciones de regencia. Elena, presa ya de la ansiedad, pide la firma de los boyardos para confirmar el derecho al trono de su hijo Iván. Pero las viejas familias, en particular los Shuiskis y los Obolenskis, se paralizan esperando el final. Uno de ellos dice: «¿Por qué jurar por un muerto? ¿Por qué jurar por un muerto que aún respira?». Al mismo tiempo, los amigos empezaron a morir. Primero, uno de los cocineros. Se le hincharon los labios y luego le sangraron los ojos. Después, 2 de los empleados empezaron a desarrollar erupciones cutáneas y convulsiones. Los médicos no daban ninguna explicación. El médico Stefan, que había venido de Novgorod, dijo al consejo: «Es una putrefacción que partió del trono». No se le volvió a ver. El príncipe llamó a su hermano, que había muerto 15 años antes. Le gritó que trajera sanguijuelas, pues la sangre busca una salida. Una nota de un criado conservó la frase: «Delira con fuego». Dice que hay fuego dentro de él, que alguien respira bajo su piel. Efectivamente, encontramos llagas en su espalda que resuman un líquido que huele a huevos podridos. Tenía que cambiarse de ropa 2 veces al día. Pero incluso la ropa nueva, recién consagrada, empezaba a ennegrecerse al cabo de 1 hora. Los monjes solían decir: «No es el cuerpo, es el espíritu el que quiere quedarse». Al mismo tiempo, surgió la historia de las cartas quemadas. Uno de sus amigos, el boyardo Arkady, afirmó que 1 mes antes de su enfermedad, el príncipe había recibido una nota con un sello que no se utilizaba desde el siglo pasado. Contenía una sola frase: «Viste, pero no te apartaste». Se desconoce la identidad del remitente. Más tarde, el boyardo fue encontrado muerto en su celda, con la lengua arrancada. Los criados dijeron que había sido él. El sacerdote dijo: le habían obligado a hacerlo. El príncipe no volvió a comer. Todo lo que entraba en su boca le hacía vomitar. La única comida que le quedaba era vino y opio. Bebía 3 veces al día. El escriba escribe: «No bebe para olvidar, sino para no despertar». En el consejo,
Se decidió que si el príncipe moría, no se sacaría el cuerpo inmediatamente. Se dejaría al difunto 3 días, según el antiguo rito, para asegurarse de que la sombra se ha ido. El metropolitano no estuvo de acuerdo, pero más tarde, él mismo pidió trasladar su trono del templo al monasterio, para no oír si gritaba desde el otro lado. Los últimos días, el olor era insoportable. Miembros de la guardia se desmayaron. Uno se ahogó con su propio vómito. Se colocó un barril de carbón junto a la ventana, pero tampoco sirvió de nada. Se pensó que el cuerpo del príncipe había empezado a pudrirse en vida. Uno de los monjes, limpiando el pus de las sábanas, dijo: «Está caminando por el otro lado, pero sus pies siguen aquí». En la noche del 5 al 6 de febrero, un guardia de la entrada este observó una vela encendida en la ventana del estudio del príncipe. No era el caso. 2 días antes se habían apagado todas las velas para reducir el riesgo de incendio. Nadie admitió quién la había puesto allí. A la mañana siguiente, el icono de madera de la cabecera apareció calcinado. Estaba ennegrecido, pero no había perdido su rostro. El escriba escribió. El rostro del Salvador le miraba, pero como si no lo reconociera. El príncipe aún respira, pero muy raramente, una vez por minuto, a veces con menos frecuencia. Su cuerpo apenas se movía. Sus párpados solo se cerraban parcialmente. Las heridas cubrían casi toda su espalda, flancos y cuello. El pus resumaba constantemente, acumulándose en los huecos entre las costillas. Cuando cambiaron la ropa de cama, el olor invadió el pasillo. Uno de los guardias se mojó y salió corriendo. Lo encontraron más tarde en la iglesia, de rodillas, inconsciente. Los curanderos no volvieron a acudir. Solo quedó un monje curandero con la cara vendada, que en silencio limpió los labios del príncipe con vinagre y luego quemó los trapos. Según su informe, la piel se volvió como papilla. La piel se ha vuelto como piel hervida, blanca, gris, desprendiéndose con carne negra debajo. No grita, no se mueve, pero mira fijamente. Y no hay hombre en esa mirada. Mientras tanto, en el Kremlin se discute qué hacer en caso de muerte. Los boyardos están divididos en 2 bandos: los partidarios de la regencia bajo Helena y los que quieren transferir el poder temporalmente al Consejo. Los mensajeros viajan de noche, las cartas se reescriben y los sellos se falsifican. Un documento interceptado por un espía contenía una lista de 8 nombres, cuyas manos alcanzan el trono. 4 de ellos murieron en el espacio de 3 días. Uno murió de una puñalada, los otros 3 de una fiebre desconocida. El agente Livonio señaló: Moscú se estaba pudriendo no solo en cuerpo, sino también en espíritu. El 8º día de febrero, el príncipe levantó de repente la mano. Era la primera vez en 6 días. Se tocó la barbilla, se pasó el dedo por la mandíbula y de pronto se arrancó la costra de la cara. No hubo sangre, solo una fina bocanada de humo. Un testigo juró que el príncipe miró hacia un rincón vacío y asintió como si respondiera a una llamada. El sirviente que vio esto estaba encerrado en el sótano. Empezó a hablar solo y se sacó un ojo. Se declaró el ayuno. Ni una sola vela del Kremlin se encendió sin rezar. Todas las ventanas del templo se cubrieron con telas. Joaquín ordenó pintar un nuevo fresco
en la pared interior del iconostasio, el príncipe arrodillado en la línea del infierno. Cuando le preguntaron por qué, respondió: para recordar a los que no han tenido tiempo de arrepentirse. Las ropas funerarias se habían preparado con antelación, pero cuando las llevaron a las cámaras, las telas se ennegrecieron en 2 horas. Los monjes las sacaron y las quemaron. Se decidió enterrarlo no como príncipe, sino como siervo de Dios, sin traje. Esta decisión provocó la ira de los principales boyardos, que incluso se negaron a entrar en los aposentos. Se dice que uno de ellos gritó en una oración: «Que muera antes de mañana, si no moriremos con él». Al mismo tiempo, el cuerpo de guardia tenía problemas. A 3 de ellos les salieron llagas en los brazos. Uno empezó a resollar y a otro se le pusieron azules las uñas. Se habló de un espíritu podrido que podía transmitirse por la vista. Se ordenó no mirar al príncipe a los ojos. Incluso el monje que dirigió el último servicio leyó las oraciones, dándose la vuelta. Le temblaba la voz. El último día, el príncipe resolló. Un jadeo único y prolongado, como si le faltara el aire. Una pausa y luego otra vez. Esto sucedía cada hora. No hablaba. Pero el empleado jura que vio sus labios moviéndose. Decía algo así como: no entrar. No sabemos quién ni dónde. Antes del amanecer, los guardias recibieron la orden de envolver el cuerpo en un paño grueso, empapado en vino y pino. Pero el príncipe aún no había muerto. Cuando tocaron el cuerpo, abrió los ojos. Se dice que su última mirada estaba llena de horror. Estalló, levantó la mano, agarró el paño y expiró. Era la muerte, ni solemne ni liberadora, silenciosa, débil, como una cuerda podrida que se rompe bajo su propio peso. La respiración desapareció a la 3ª hora de la noche. Los únicos testigos fueron el curandero Clemente, antiguo monje tonsurado del monasterio de Chudov, y 2 streltsí que se encontraban en el umbral. Según ellos, el príncipe no hizo el menor ruido. Solo abrió los ojos una vez y se quedó inmóvil. Tenía los labios azules. Su cuerpo estaba caliente, pero su piel estaba cubierta de manchas como de carne podrida. El sanador no sabía cuándo se había parado el corazón. El príncipe permaneció inmóvil durante el 3er día. No se anunció la muerte hasta el amanecer. Las cámaras interiores fueron selladas. El cuerpo fue envuelto en un paño de cáñamo empapado en vinagre. Pero al cabo de 1 hora, aparecieron manchas. Un líquido acre y oloroso le supuraba por las orejas y la boca. Uno de los fusileros perdió el conocimiento. Otro afirmó más tarde haber visto los labios del príncipe moviéndose tras su muerte. El intento de embalsamamiento se interrumpió. Cuando se abrió el abdomen, los órganos fluyeron casi sin resistencia. El hígado se desplomó. Había espuma y una masa negra viscosa en el interior. El cirujano que redactó el informe señaló: el cuerpo se estaba pudriendo de dentro a fuera hasta morir. Los globos oculares estaban borrosos y los párpados no se cerraban. Uno de los criados intentó poner una cruz en la cara del príncipe, pero la piel se desprendió al mismo tiempo que la tela. El funeral no se anunció inmediatamente. Hubo pánico en el palacio. La gente tenía miedo de acercarse al cadáver. Los archivos conservan una grabación de Boyar Sheremetev. El cuerpo se está pudriendo, pero aún
no se ha aceptado la muerte. Nadie quiere empezar un nuevo poder antes de que el antiguo haya llegado a su fin. En la mañana del segundo día, empezaron a circular rumores por la ciudad. Algunos decían que el príncipe había sido envenenado por los monjes. Otros afirmaban que no estaba muerto, sino tumbado, escuchando y esperando. Frente a los muros del Kremlin se había congregado una multitud. Los guardias redoblaron sus esfuerzos. El ataúd era de cal, relleno de grasa de cerdo y cera. Se cerró sin celebraciones, ni funeral, ni despedida pública. Incluso el metropolitano guardó silencio. Solo el embajador prusiano señaló en un informe: se llevaron al muerto como un cadáver robado, sin llanto, sin paz. De camino a la catedral arcangélica, los caballos se encabritaron. Uno de los cocheros murió más tarde de fiebre. Ese mismo día comenzó la división de poderes. Iván, el hijo del príncipe, era aún menor de edad. El poder pasó oficialmente a Helena, su madre, pero los boyardos celebraron inmediatamente reuniones secretas. Fyodor Belsky, uno de los ayudantes más cercanos del difunto, desapareció esa misma noche. Sus ropas fueron encontradas en un barranco detrás del monasterio. Una nota clavada en un árbol contenía una sola frase: «Sigue aquí». Se cerraron las últimas habitaciones del Kremlin. Se ordenó a los sirvientes que guardaran silencio. Se interrogó a todos los que habían presenciado la muerte. Un monje fue desterrado al monasterio Kirilo Belozersky. Otro murió poco después. Los informes afirman que la piel de sus manos se volvió tan negra como la de un príncipe. Los Streltsy, que custodiaban el cadáver, fueron sustituidos. Uno de ellos confesó más tarde haber oído por la noche fuertes pisadas en el pasillo, como de hierro en el suelo. En los mercados se empezó a hablar de la enfermedad de Moscú. La gente asociaba la muerte del príncipe con una maldición. Los rumores se vieron alimentados por las desapariciones. El criado que había lavado el cadáver había desaparecido. El empleado que había copiado el testamento se había esfumado. Los archivos del príncipe se cerraron. Uno de los boyardos ordena quemar los viejos diarios. Según el testimonio de un Streltsy, los pergaminos crepitaban en el fuego y el olor era tan fuerte que el corazón de los pájaros se hundía. El cuerpo del príncipe Vasili es colocado en un sarcófago. El escudo de armas ha sido retirado. No hay nombre en la tumba, solo una piedra. La gente vino, pero no rezaron. Solo la miraban y se iban. Un anciano dejó una inscripción: no murió, se escondió bajo tierra. 3 días después, apareció una grieta en la lápida. Al principio de la primavera, aparecieron enfermedades en Moscú. En el sur de la ciudad hubo vómitos, úlceras y fiebre. La gente decía: la peste está en camino. Un sacerdote que intentaba dar muerte a una persona que había muerto de fiebre negra perdió el uso del habla. Su cara se cubrió de manchas. Murió una semana después. En la ciudad se extendió el rumor de que el príncipe había regresado por el aire. Los embajadores extranjeros abandonaron Moscú. El embajador polaco escribió en un informe: la ciudad está muerta, aunque hay gente de pie en las calles. Todo el mundo parece estar escuchando.
Los boyardos aceleraron el traspaso del poder a Iván, pero el joven se negó a entrar en los pisos de su padre. Dice: «Está sentado ahí. Está sentado ahí. Aún no se ha ido». Los primeros decretos del nuevo gobierno se referían al silencio. Se ordenó que no se pronunciara el nombre del difunto, que no se mencionara su enfermedad y que no se conservaran sus imágenes. Un artista que había pintado un retrato del príncipe en vida fue ahorcado. Se le acusó de brujería. Según la denuncia, el cuadro se movía cuando se le dejaba solo. Más tarde, un archivero de la corte señaló: «Murió». Pero nadie empezó a vivir. Tras la muerte de Basilio, comenzó la desintegración, la lucha por la influencia, la desaparición de la vieja guardia, el silencio de la iglesia, la ansiedad del pueblo. En una carta a Novgorod, el metropolitano escribió: «El cuerpo está en la tierra, pero el corazón permanece en el aire, y el miedo habita en él». Y así, el poder del gran duque llegó a su fin. Pero apareció otra enfermedad, una que ni los ungüentos ni las oraciones podían curar: la enfermedad de la memoria. La enfermedad de la memoria.